Vamos a hacer ahora el grupo de botones para las tareas. Las tareas van a ser tres. Va a ser ver, que nos va a permitir ver una sola categoría. Editar, que nos va a permitir ir al formulario de edición. Y el botón eliminar, que nos va a permitir eliminar una de estas categorías. Entonces, para ello, nosotros lo que debemos hacer es diseñar en este grupo tareas. Vamos a diseñar aquí un formulario, que este formulario lo que va a tener, obviamente van a ser, dentro de él va a haber un botón que nos va a permitir enviar la solicitud de eliminar. Los otros dos elementos van a ser igual, dos botones, pero no van a ser elementos de formulario, sino que van a ser únicamente enlaces que nos van a llevar hacia el archivo o hacia la ruta o hacia la vista que realmente requiere, el de ver y el de editar. En cambio, el de eliminar, ahí sí va a ser enviado como formulario, porque las acciones de eliminar con Laravel se hacen a través de un método llamado delete, pero los navegadores web no soportan este método. En cambio, sí, los navegadores nada más soportan el método post y el método get. El método get es cuando se envían datos, el método post es cuando se reciben datos, más bien se envían datos, get para solicitar, recibir, post para enviar, y en este caso delete no lo he soportado, por tanto necesitamos trabajar aquí el botón como un formulario, que igual esta información va a ir por el método post, pero se va a transformar en Laravel con otro método que ya lo vamos a ver luego. Entonces vamos a crear el botón para editar, para eliminar y también para ver. Estas serían las tres acciones, pero luego esto ya lo vamos a meter dentro de un grupo de botones correctamente organizados. Entonces, para ello vamos a hacer lo siguiente. Bien, entonces, ¿qué es lo que hacemos? En primer lugar, le vamos a poner una acción. La acción para la etiqueta formulario le está diciendo es hacia dónde va a mandar la solicitud. Entonces, aquí vamos a utilizar una de las opciones que obviamente nos permite con los doble llave. Va a ser igual como meter el valor de acá, solo que aquí lo que le vamos a meter es un método que en este caso se llama route, que le estamos diciendo que vaya a una ruta, así como lo hicimos en el menú, que vaya a una ruta que tiene por nombre categorías. La categoría, recuerden que es categoría de destroy. Tiene que ser destroy para que pueda eliminar. Y esa ruta necesita que se le pase un argumento. ¿Quién es ese argumento? Es la variable con el ID que se va a eliminar. En este caso, la categoría que se va a eliminar. Entonces aquí utilizamos el objeto categoría que tenemos y le pasamos el ID. Entonces de esta manera va a poder recibir esa ruta, va a recibir un ID y ese ID es el que se va a eliminar. El ID sería el campo con el que se va a buscar en la base de datos y se va a eliminar ese registro. Siempre por el método post, hasta ahí está bien el tema del formulario. Ahora, para el botón ver, lo que vamos a utilizar es un ancla. Un ancla es un enlace. Es un enlace que lo que permite aquí, vamos a escribir el texto ver dentro del enlace, dentro del ancla, que al darle clic me lleve también a una ruta. ¿A qué ruta me va a llevar? Vamos a copiar esto, tal cual, y lo vamos a meter en el atributo href, que sería hacia dónde nos va a llevar. Cuando yo le dé clic a ver, ¿hacia dónde me va a llevar? Hacia una vista que se llama show. Show sirve para mostrar un solo registro. ¿Y cuál registro se va a mostrar? Igual le paso el categoría-id para que se registre ese, o para que veamos ese dato. Y luego vamos a tener el de editar, que sería similar a este. Lo vamos a copiar y lo pegamos aquí, solo que ya no va a ir a la vista, a la ruta show, sino que va a ir a la vista edit. En este caso va a ir a un formulario donde vamos a editar una categoría que tenga este ID que le estoy pasando. Recuerden que cada vez que se da una vuelta en este for each, cada vez el ID va a ir cambiando 1, 2, 3, dependiendo del ID que esté guardado en la base de datos. Y aquí va a ser editar. Solo que aquí en el tema en el que no hace falta, que sería el de eliminar, ya no sería un enlace el que vamos a utilizar, sino un botón. ¿Por qué?
Porque el botón nos va a permitir enviar el formulario como tal. ¿Y qué es lo que va a enviar? Nos va a mandar a esta ruta, que es la única que no se puede hacer por enlace, por URL, que sería el de eliminar. Por tanto, vamos a ir a enviar el formulario. Le ponemos que este va a ser un botón de tipo Submit y va a decir eliminar. Ese es el botón que va a tener. Además, ahora lo que vamos a verificar ya en el navegador es cómo nos va quedando esta estructura. Hasta el momento aquí tenemos lo básico, pero nos hacen falta todavía algunas tareas. Voy a hacer más pequeño aquí para que copien todo tal cual, siempre organizando el código de manera que no nos vaya quedando tan complicado de leerlo. Entonces, bien, tenemos esto, lo verificamos en el navegador. Si no tenemos ningún fallo, entonces aquí lo tenemos, ver, editar, eliminar. Pero nos hace falta obviamente darle un poco más de estilos a esto para que se vea tal cual lo vimos en el video anterior, que era un poco más elegante. Entonces, aquí ya vamos a hacer uso del CSS que viene dentro de Bootstrap. Vamos a utilizar la clase btn, que viene de botón. Vamos a hacer un botón pequeño, btn sm, y va a ser un botón de tipo informativo, btn-info. Esto yo lo saco, no me lo invento, esto yo lo saco de Bootstrap, así como lo escribo, así lo define Bootstrap en su mayoría de clases. Entonces esto lo copio, lo pego aquí y este botón no va a ser de informativo, va a ser de tipo primario, color básico. Y vamos también en el botón, le vamos a poner un estilo también, pero este ya va a ser de tipo danger, de tipo alerta, porque lo que vamos a hacer es que se va a borrar. Entonces se identifican prácticamente por el código color entre semáforo rojo, anaranjado, verde, dependiendo la intensidad o del peso de la acción que se va a hacer. En este caso vamos a mostrar, vamos a eliminar, a editar, y en este vamos a eliminar. Esto viene ya definido dentro del patrón de diseño que utiliza Bootstrap. Entonces actualizamos y aquí ya tenemos los botones con esos estilos. Vean esas clases que acabamos de agregar, lo que hacen prácticamente es agregarle esos efectos. Y le agregan también el color, el efecto de sombra, el color, que al pasar el puntero también cambia el mouse, el pointer cambia a una mano. Entonces, ahora lo que nos hace falta aquí es, obviamente, que cuando nosotros colocamos el puntero, verificamos en ver, si vemos en la URL, en la parte que al darle clic, nos lleva a categorías pleca 1. ¿Qué significa? Que le dimos a salarios. Vamos a verificar. Salarios. Si yo de servicios básicos, al darle ver, me llevaría al 2. Y así sucesivamente el resto. Entonces ese 2, el 1, el 2, el 3 y el 4, que están en cada uno de estos botones, obviamente corresponden a los ID que hay en la base de datos, a los números o a los ID, al número generado automáticamente. Con ese ID se elimina, se verifica si existe y se borra. En este caso se edita o se muestra, cualquiera de las tres funciones. Bien, ahora el de editar lo mismo nos lleva a las categorías 1, edit. Le agrega edit porque así lo definen las rutas en Laravel. ¿A qué categoría vamos a entrar? A la 1, pleca, ¿y qué acción vamos a hacer? Vamos a editar. Porque la de show y la de edit son diferenciadas, que la de show nada más lleva el número y la de edit le agrega también la palabra edit a la ruta. Entonces, listo. Y el de eliminar, pues el de eliminar lo que hace es enviar el formulario que está definido en esta línea para que se envíe hacia la ruta destroy. Hacia la ruta destroy, aquí me dice que no es soportado el método post para eliminar. Entonces, si vemos en el archivo o más bien en las rutas, para poder llamar en la opción de eliminar, vamos a escribir aquí php artisan route list. Para poder eliminar una categoría, yo necesito ir aquí a la ruta, por aquí la tenemos, categoría delete, categoría, y utilice, o sea, este es el método delete para poder borrar, para llamar a categorías destroy, que es en este caso el formulario me está llevando a esa ruta, a categorías destroy, pero este método que le estoy pasando es post.
Por tanto, el formulario no soporta el método por el cual se espera, que es delete, según lo define aquí. Esta ruta, para poder mostrar el método destroy, necesita recibirse por el método delete. ¿Cómo lo resolvemos? Pues aquí hay un método que utiliza el Laravel, que lo vamos a agregar antes del botón, que es @method, que sería prácticamente como una directiva de Blade que le dice a Laravel que el método que va a usar para cuando se envíe el formulario va a ser el método delete. Con eso ya resolvemos ese problema. Entonces vamos a regresar a la lista y luego le damos a eliminar nuevamente. Pero ¿qué sucede? Que nos vuelve a decir la misma situación. ¿Por qué? Porque realmente aquí lo que también nos hace falta es que los formularios se envían por seguridad con un método, un token que le llaman Laravel, que se le conoce como CSRF. Entonces, esta directiva lo que hace es que le agrega seguridad a la plataforma, al sistema, que cuando se envíe un formulario se le va a enviar también un campo CSRF que le está diciendo a Laravel de que la petición vino desde un formulario creado por la misma aplicación. Entonces, con esto también estamos logrando eso. Bueno, aquí para evitar también algún problema lo vamos a poner en mayúscula y vamos a verificar ahora. Vamos a probar, eliminar otro elemento. Ahora sí se ha enviado a eliminar el 4, pero realmente ahorita no lo está haciendo porque no hemos implementado el método destroy del controlador categorías controller, que sería aquí. Cuando entre a categorías destroy, no está haciendo nada, por eso no sale nada. Lo mismo con el de edit. Le doy edit y no me hace nada. El de show, lo mismo, porque están vacíos estos métodos. Entonces, esa es la estructura prácticamente que se utilizaría. Y nada más para estilizar un poquito más y darle un poco más de elegancia a estos botones, lo que vamos a hacer es agregar dentro de la etiqueta A de cada uno una pequeña etiqueta que es la etiqueta de cursiva, que le vamos a agregar una clase FA que viene de Font Awesome, que es un tipo de letra que en lugar de letras muestra iconos. Y aquí también hay una amplia referencia en la web que pueden buscar aquí les pongo un comentario para que la puedan buscar. Se llama Font Awesome. Ahí pueden encontrar. Y quiero que para edit me muestre el icono de un lápiz, editar. Entonces aquí, ver. Vean que me ha agregado un pequeño elemento ahí al adicionar un icono. Para eliminar, o más bien para editar, sería ese. Este es el de editar, lo escribí mal. Sería el de show ahí. Entonces lo copio, igual lo voy a necesitar ahí mismo. El de editar, y para el ver le vamos a poner un ojo. Así es la clase, class fa-i. Entonces aquí actualizamos. Aquí está el ojo, el editar, que es como un papelito y un lápiz, y el de eliminar sería otro que iría dentro del botón. Después de submit, después del símbolo de mayor, pegamos aquí el texto, que es el mismo, y aquí sería trash, de papelera. Trash. Y listo, ya está la parte visual. Nos queda para la siguiente parte hacer el tema ya de que cuando le dé en ver, que me muestre obviamente esa categoría. Cuando le dé en editar, que me muestre un formulario para modificar ese dato. Y para eliminar, pues que también lo elimine. Entonces para ello lo dejamos para la siguiente parte, hacemos el de ver.